Señor, te damos gracias, Padre, gracias por este tiempo que nos has dado, gracias por el convivio con tu pueblo, Señor, con tu iglesia. Ahora te rogamos que sigas abriendo nuestro entendimiento para saber, Señor, para entender cuál es el orden que tú quieres en las iglesias locales. Danos discernimiento, Señor, y ayúdanos a tener luz en tu palabra para seguir, Señor, ese principio que tú nos das en la Escritura, que tú eres un Dios de paz y un Dios de orden. Podamos honrarte de esa manera en la iglesia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión, hermanos, vamos a estar pensando más en qué significa las llaves del reino. Creo que es una expresión que estuve utilizando bastante en la sesión anterior, pero ahora vamos a abocarnos en preguntar qué es lo que significan las llaves del reino, qué son las llaves del reino, y en las próximas sesiones seguiremos hablando de cómo se aplica esa autoridad. Para ese fin voy a estar utilizando de la obra de John Cotton. John Cotton era un congregacionalista. Ese libro se llama Las llaves del reino de los cielos. Todavía no está en español. Nuestro hermano Jorge Rodríguez tenía por ahí una porción, los primeros capítulos. Creo que tenía todo el libro traducido, pero todavía no lo han revisado, entonces todavía no pueden publicarlo. Falta revisar ahí algunas cosas. Pero si el hermano pues lo llegara a publicar, o si llegaran a revisar esos capítulos, voy a preguntar para ver si podemos tenerlos, imprimirlos, o alguna forma en que podamos tener ese material en español. Pero ese libro fue bastante influyente en la teología de varios congregacionalistas, incluso de hombres como John Owen, quien conocemos por su teología, o Thomas Goodwin, de los hermanos que escribieron la Declaración de Saboya, de donde toma también nuestra confesión para escribir el capítulo de la iglesia. Pues esa obra fue bastante influyente para ese propósito, y vamos a ver hoy por qué. Pero en primer lugar, hermanos, vamos a un texto en donde aparece esa expresión, que es Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 19, pero vamos a leer desde el 15. Mateo 16, 15. El Señor, hablando con sus discípulos, les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, siguiendo aquí a este autor, a John Cotton, es preguntarnos qué se entiende aquí por el reino de los cielos. ¿Qué significa el reino de gracia en la tierra sobre la iglesia, y el reino de gloria está en los cielos? Esto quiere decir que las llaves son también el privilegio de que lo que se ate en la tierra va a ser atado en el cielo, que lo que pase aquí en la iglesia, en la tierra, aunque esa realidad escape de nuestros ojos, hay algo que está pasando en el cielo. Es parte de la idea de cuando el Señor dice: cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, esa decisión va a tener implicaciones en los cielos. Ahorita vamos a ir a Mateo 18, porque Mateo 18 toma en parte del mismo lenguaje que tenemos aquí, eso de atar y desatar.
Pero el punto es entonces, hermanos, que esa autoridad o ese poder se ejerce sobre la iglesia en la tierra, pero también hay consecuencias en los cielos. Eso nos ayuda a poner en perspectiva cuáles son las implicaciones de que una persona entre a la membresía o de que una persona sea expulsada. Porque alguien podría decir, oye, pero a mí me está expulsando la iglesia y ustedes son un montón de hombres. Podría decir alguien, ¿no? En rebelión. Pues sí, es cierto, somos seres humanos, pero lo que hace la iglesia en acuerdo con la voluntad de Dios en su palabra tiene consecuencias también en los cielos. O sea, rebasa lo que alcanzamos a ver en este momento. Y eso nos ayuda a ver la importancia y la responsabilidad también que ha recibido la iglesia. Entonces, por el reino de los cielos hicimos dos cosas: el reino de gracia, que se ve aquí en la iglesia sobre la tierra, y el reino de gloria que está en los cielos. Lo que se hace aquí en la iglesia de acuerdo con la voluntad de Dios tiene consecuencias también en los cielos y es respaldada con esa misma autoridad. En segundo lugar, hermanos, ¿cuáles son las llaves del reino de los cielos? ¿Y qué es lo que implica la entrega de esas llaves? ¿Cuáles son las llaves o qué son las llaves del reino de los cielos? ¿Y qué es lo que implica la entrega de esas llaves? Las llaves del reino son tres. En primer lugar, la predicación de la palabra. ¿Qué pasa con la predicación de la palabra? En la palabra de Dios encontramos la ley y encontramos la gracia. Por la palabra de Dios se anuncia el juicio, o en otras palabras, se cierran las puertas, pero por la palabra de Dios también se anuncia la gracia y se invita al pecador a cruzar esa puerta por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, las llaves del reino son, en primer lugar, la predicación de la palabra. En segundo lugar, las ordenanzas. Las ordenanzas son también parte de las llaves del reino de los cielos. Porque ¿a quién se admite en el bautismo? Como bautistas decimos, a las personas que tienen un testimonio creíble de fe, un testimonio que no contradiga, un testimonio que no se contradiga ni por la vida que están llevando, ni por su doctrina. ¿Qué decimos, hermanos, con el bautismo? Que esa persona no solamente es recibida en la congregación de aquí, sino que hay una realidad mucho mayor, que la estamos aceptando, recibiendo en el cuerpo local y que esto también tiene consecuencias en los cielos. Entonces las ordenanzas están también allí. En tercer lugar están las censuras y ahorita voy a explicar a qué se refiere esto. Entonces tenemos las llaves del reino de los cielos, la predicación de la palabra, las ordenanzas y las censuras. ¿Qué son las censuras? Y ahí es donde este pequeño libro nos ayuda. Las censuras son medidas disciplinarias o correcciones espirituales administradas por una iglesia local, que es en donde cabría la disciplina. Son medidas disciplinarias o correcciones espirituales administradas por una iglesia local. ¿Qué es lo que relacionamos normalmente más directamente con las llaves? ¿No es así? Pensamos en la disciplina. Entonces las llaves implican otra vez la predicación de la palabra, las ordenanzas y todas esas medidas que tienen que ver con la disciplina de la iglesia local o la corrección espiritual que en esta haya. Por medio de estas tres cosas, entonces, las puertas de la iglesia aquí, y no solamente aquí, sino también del cielo, se abren o se cierran, dice el autor, para con los hijos de los hombres. Nada más y nada menos es el poder que ejercen la predicación de la palabra, las ordenanzas y esas medidas disciplinarias. Por estas llaves se abre o se cierra el reino de los cielos. ¿Qué es lo que implica la entrega de estas llaves? El autor responde que Cristo embiste a aquellos a quien se las da de poder para abrir y para cerrar. Estas llaves, dice, no dan un poder legislativo y soberano, sino un poder administrativo y ministerial.
que vendría a ser como el poder de un mayordomo. El mayordomo no puede hacer lo que quiera con la casa. Hay órdenes, hay reglas. Él no puede inventar las reglas, se las pone su Señor. Lo mismo pasa en la iglesia. No es un poder legislativo y soberano. No es que la iglesia va a empezar a dictar entonces, como ocurre en Roma, cuáles son los dogmas o qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Eso lo estipula la palabra de Dios. Pero la iglesia entonces goza de ese poder administrativo y ministerial. Dios ha dado las reglas, Dios nos ha dado su palabra, lo que hacemos es una administración de ese poder. Lo hacemos en sujeción a nuestro Señor Jesucristo. Hay una diferencia ahí entonces. Y es esa diferencia, creo que la vez pasada se los dije, que la iglesia no es una democracia. Si fuera una democracia, nosotros pondríamos las reglas aquí y diríamos, esto es lo que se debe hacer, esto es lo que no se debe de hacer. Pues no es así. Dios nos ha dado las reglas. Nosotros como mayordomos hacemos un ejercicio de ese poder. Entonces, pregunta número 3. ¿Qué es lo que hacen estas llaves o cuáles son las acciones de estas llaves? Cristo le dijo a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, las llaves sirven para atar y desatar. Y es interesante que el Señor lo haya dicho de esa manera, porque sabemos que las llaves no tienen una función de atar y desatar. Es una metáfora. Las llaves son una metáfora de la autoridad o ese poder que Cristo entrega. Pero ¿cuáles son las acciones entonces? Atan y desatan. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué es lo que significa? ¿Será como en el pentecostalismo que hay que atar espíritus y hay que desatarlos, o atar maldiciones o desatarlas? ¿A qué se refieren estas palabras? Atar atar es un sinónimo de cerrar. Entonces, si estamos hablando de puertas, el atar sería lo mismo que decir que las puertas se cierran. O, en otras palabras, retener. Que ahorita vamos a ver cómo Cristo le dice a sus apóstoles que cuando remitieran los pecados a otra persona les iban a ser remitidos, y cuando los retuvieran les iban a ser retenidos. La idea viene de allí. Y el desatar pues es sinónimo de lo contrario, de abrir, o en otras palabras, de remitir los pecados. Piensen cómo se vería eso en la disciplina de la iglesia. La disciplina de la iglesia diría, supongamos una persona sale excomulgada por rebeldía, falta de arrepentimiento, y que está diciendo la iglesia allí, las puertas, no necesariamente de local, hermanos, no de local. Yo creo que las personas pueden asistir a escuchar la palabra, no podemos quitarles eso. Pero las puertas del reino de los cielos, estamos diciendo como iglesia, les quedan cerradas, a no ser que se arrepientan. ¿Y qué decimos si la persona regresa arrepentida? Pues es restaurada. Decimos, las puertas del reino, en el ejercicio de ese poder, se abren para que la persona sea restaurada. Esa es la idea detrás de atar y desatar. Tiene que ver con el ejercicio de esa autoridad. Las puertas se cierran para una persona o se abren para una persona por medio del ejercicio de este poder. Ahora, ¿cuál es el sujeto? Pregunta número 4, que debe ser atado o desatado. ¿Qué es lo que se ata y qué es lo que se desata? Cristo dice, y todo lo que, ¿qué es lo que implica eso? Bueno, se refiere a dos cosas. Por un lado, la persona, estamos hablando de personas aquí, y estamos hablando también del pecado. Las acciones de las llaves, entonces, son sinónimo de lo que tenemos en Juan 20, 23. Cristo, hablando con sus apóstoles, les dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son
retenidos. Entonces estamos hablando de personas y estamos hablando de pecado. Estas acciones se dan en relación a esas dos cosas, la persona y su pecado. ¿En dónde se ata y en dónde se desata? Hablando de la persona y su pecado. En primer lugar, en la conciencia de la persona. Porque la medida que se ejerce en la disciplina le está diciendo a la persona, tú todavía tienes culpa por ese pecado no arrepentido. Hay una culpa, hay algo que se está diciendo a su conciencia. Pero también, hermanos, en el caso de una excomunión, por ejemplo, el atar y desatar se está reflejando en su estado en la iglesia. Ya no va a formar parte de la membresía. Entonces, ese atar y desatar se demuestra en la conciencia de la persona y se demuestra también en cuál es su estado en la iglesia. Lo mismo pasaría, por ejemplo, en la predicación. La predicación tiene efecto también sobre esas dos cosas, o las ordenanzas, tiene efecto sobre la conciencia de la persona, porque el predicador dice, si alguien se ha arrepentido de sus pecados, está confiando en Cristo, es salvo. ¿Y qué va a hacer la conciencia? Va a apropiar esa información y la conciencia va a decir, si me he arrepentido y he creído en Cristo, por tanto, soy creyente. Y si el predicador dice, explicando la palabra de Dios, que el que no ha creído en el Hijo no tiene vida, ¿qué es lo que va a decir la conciencia del pecador? Yo no he creído en el Hijo, por tanto, no tengo vida. Y de la misma forma se vería también en la disciplina de la iglesia. Con esa disciplina estamos diciendo a una persona que no se ha arrepentido, o si la recibimos, que efectivamente se ha arrepentido. ¿A quién se otorga este poder de las llaves? Y aquí nos vamos a detener más tiempo. ¿A quién se otorga este poder de las llaves? Volvamos a Mateo capítulo 16. Versículo 19. Cristo le dijo a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, en primer lugar hay que preguntar, ¿a quién se las entrega ahí? A Pedro. Está sencillo el texto. Y por eso es que vemos en muchas imágenes, en la iglesia de Roma, por ejemplo, que pintan el cielo como si Pedro estuviera allí con las llaves, ¿no? Para dejar entrar a las personas o para no dejarlas entrar. Está claro que es Pedro, pero aquí viene la discusión. Pedro considerado como qué. Mateo 16, 19. Pedro considerado como qué. Porque Pedro era apóstol, ¿verdad? ¿Ok? Pedro era anciano también. Pedro era pastor, lo dice en su carta, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Él habla a los ancianos y dice que él también era anciano con ellos. Yo no creo que esté hablando de la edad, está hablando del ejercicio de ese oficio. Y Pedro también era un creyente. Entonces, hermanos, Cotton responde que debemos considerar a Pedro en esas tres formas. Como apóstol, a los apóstoles se les entregaron las llaves. Ahorita veíamos en Juan 20, el Señor les dice, a quienes le remitan los pecados, les son remitidos. A quienes se los retengan, les son retenidos. Pero el Señor también ha dado esa autoridad a los ancianos. Vean, por ejemplo, Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Recuerden, hermanos, me pueden interrumpir en cualquier momento. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17. 1 Timoteo 5, 17. Vean cómo se describe la tarea de los ancianos. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, claro que Dios ha dado a los ancianos una autoridad, o a los pastores, o a los obispos. Es un sinónimo.
La encontramos en Hebreos 13:17 y la vemos también en 1 Timoteo 5. Los ancianos o los pastores están velando sobre las ovejas. ¿Y de dónde viene la autoridad del pastor? El pastor tiene que explicar la palabra de Dios y aplicar esa palabra. En 1 Timoteo 5:17 se nos dice que ellos gobiernan bien, están ejerciendo una función de gobierno en la iglesia. Entonces también tenemos que decir que las llaves se le dieron a los apóstoles, se le dieron a los ancianos, y la parte que ya nos va quedando más en claro es que se le dieron a la iglesia. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, ojo hermanos, dilo a la iglesia. No dice dilo a los ancianos. ¿Hay una parte de eso? Yo creo que sí. En esa autoridad ministerial que los ancianos tienen, pues necesitan estar enterados de si una disciplina va a proceder, pasando de los testigos hasta el último paso a la iglesia. Pero vean cómo se ejerce esta autoridad. Dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, recuerden, está hablando de la iglesia aquí, será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, ¿cuál es el contexto? Disciplina. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea, Dios está respaldando eso cuando se hace conforme a su palabra. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Una asamblea de creyentes en la que en conformidad con la palabra de Dios se ejerce una sentencia de este tipo: tenle por gentil y publicano. O sea, la iglesia diciendo, en vista de la manera en que se ha conducido esta persona y de que no ha querido arrepentirse, nosotros declaramos ahora que hay que verlo como un gentil y publicano. Entonces, las llaves, pensando hermanos, si es Pedro quien recibe las llaves y tenemos que considerar a Pedro como apóstol, anciano y creyente, y vemos que hay textos que nos hablan de la autoridad que cada uno de esos tiene, ¿qué debemos de decir? Pues el poder de atar y desatar se dio a los apóstoles. Ya no tenemos apóstoles, ¿verdad? Aunque en cierta forma siguen ejerciendo su autoridad por sus escritos, pero tenemos ancianos y creyentes. Entonces ese poder para atar y desatar se realiza en la armonía, en consonancia que debe haber entre la iglesia y sus pastores. Los dos actuando con la misma mente, con el mismo propósito, para decir, vamos a recibir esta persona o vamos a excomulgar esta persona o vamos a restaurar a esta persona, etc. Entonces, cuando esa medida disciplinaria se administra correctamente, Cristo la respalda con esa promesa del poder de las llaves, de que eso va a ser eficaz. Si se realiza de una manera o con una sentencia que no corresponde al caso, o sea, si estuviéramos cayendo en un abuso, sea de la iglesia o sea de los ancianos, y no corresponde eso a las reglas que Dios ha prescrito, Dios no va a respaldar lo que esa sentencia diga. Y eso debería darnos temor. Decir algo, hermanos, piensen en eso, o cerrarle las puertas a alguien a quien deberíamos abrírselas, o abrirle las puertas a alguien a quien deberíamos cerrárselas. Ese es el peligro aquí. Esto nos dice que un ofensor entonces no puede ser expulsado sin la participación de la iglesia. Todavía vamos a seguir viendo cómo encaja bien
esa relación pastor-iglesia en el momento de esas sentencias. Pero algo queda bien claro: una persona no puede ser expulsada sin que la iglesia, por esas llaves, haya tenido participación en ese proceso. Por último, hermanos, veamos cuál es la distribución de estas llaves, cómo se dividen estas llaves. Y Cotton es cuidadoso al hacer distinciones aquí. Si pueden hacer un diagrama ahí en sus notas. Lástima que no tengo pizarrón. Vamos a ver si conseguimos uno. ¿Y hay? Bueno, va a ser para la próxima, yo creo. Está escondido ahí. Sí, a la próxima lo ponemos aquí. Pero en primer lugar está la llave de la fe. La llave de la fe. Y abajo, en un segundo orden, hay otra llave, que es la llave del orden. La llave de la fe y la llave del orden. La llave de la fe y la llave del orden. Ahora, la llave del orden se va a dividir en dos. O sea, esa que tienen abajo va a salir así en dos partes. La llave del orden se divide en la llave de poder y en la llave de autoridad o gobierno. Y ahorita vamos a ir a eso. Entonces tenemos la llave de la fe arriba, la llave de orden abajo, y la llave de orden se divide en la llave de poder y en la llave de autoridad o gobierno. Primero, ¿qué es la llave de la fe? Lucas capítulo 11, versículo 52. Lucas 11, 52. El Señor Jesús, denunciando a los fariseos y a los intérpretes de la ley, les dice: ¡ay de vosotros, intérpretes de la ley! Porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. ¿Cuál es la llave de esa ciencia o de ese conocimiento? La llave de la fe. Viene por el Evangelio. Todos los creyentes tienen la llave de la fe. Han creído en el Señor Jesucristo. Tienen ese conocimiento salvador. Y están ahora en el reino de los cielos, en esa esfera. Entonces esta es una llave que todos los creyentes en Cristo tenemos. ¿Por qué el Señor le dice eso a los fariseos? Porque ellos, con todas las cosas que habían agregado a la palabra de Dios, estaban invalidando la palabra. Y no iba a haber salvación con el montón de reglas y distorsiones que habían hecho de la Escritura. Pero cuando el Evangelio se predica verdaderamente, fielmente, correctamente, podemos decir, las personas llegan a tener esta llave, la llave de la fe. Llegan a creer en Cristo y ahora ellos poseen esa llave. En segundo lugar, la llave del orden. Cotton dice que este es el poder por el cual todos los miembros andan o caminan ordenadamente en la iglesia y ayudan a sus hermanos a hacer lo mismo. Y él da dos textos como ejemplo. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. La llave del orden. El texto dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Qué poder tiene la iglesia entonces para tomar una determinación así y apartarse de todos los que andan desordenadamente? Esta llave del orden. Una llave que Dios ha dado a su iglesia para que caminemos, para que andemos, para que vivamos en el orden que Él ha establecido. Y otro texto que se menciona es
Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Que nos dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿A quién se lo pide eso? ¿A los ancianos? No, se está refiriendo a toda la iglesia como un conjunto. De tal manera, hermanos, preguntémonos en esa iglesia, ¿qué hubiera pasado si alguien llega y amonesta a uno de los ociosos? Y el ocioso le dijera: oye, ¿y con qué autoridad estás haciendo esto? ¿A ti quién te puso para venirme a decir eso? ¿Qué vamos a decir? Dios ha dado una llave de orden. Y mira lo que dice la palabra de Dios aquí. Es un mandato apostólico. Tenemos que amonestar a los ociosos. No es algo que inventamos. Es algo que está en la Escritura. Tenemos que amonestar a esos que andan en desorden. En la segunda de Tesalonicenses encontramos a esos hombres que no querían trabajar. Por ejemplo, capítulo 3, versículo 10. Vean esto: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Por qué? Porque andaban, versículo 11, desordenadamente. Estaban ahí de chismosos y no estaban ocupándose en su trabajo. Es lo que Pablo dice, que no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Ociosos, estaban ociosos. Y el apóstol Pablo nos dice aquí entonces que la iglesia tenía esa autoridad, ese poder para decirle a la persona: hermano, tienes que arrepentirte, no puedes andar así, desordenadamente. Esta es la iglesia del Señor, es la casa de Dios y Dios ha puesto las reglas en esta casa. Entonces, todos los miembros, sean ancianos o no, tienen esa llave de orden. Pero les he dicho que esa llave de orden se divide en dos: llave de poder y la llave de autoridad o gobierno. ¿Cuál es la llave de poder? Un sinónimo de esta llave vendría a ser la libertad que tiene la iglesia. ¿Qué libertad? Libertad para entrar en la comunión de la iglesia, libertad para elegir quiénes van a ser sus pastores, libertad para tomar los sacramentos, libertad para unirse con los oficiales en esas medidas disciplinarias, o incluso para disciplinar a los mismos ancianos. ¿Dónde vemos eso? Vean por favor Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Nos dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. ¿Qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia? Unas personas empezaron a enseñar otro evangelio. Y para enseñar podemos entender que estaban ejerciendo cierta función de autoridad. El contexto, hermanos, asume que esa levadura no podía permanecer en la iglesia. Vean que esa expresión de un poco de levadura aparece en 1 Corintios capítulo 5 también. 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. Que dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La misma expresión. Limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Y cuál es el contexto allí, hermanos? Que tenían que expulsar a una persona que estaba en un pecado escandaloso, que dice Pablo, ni los gentiles ni los paganos permitirían eso. ¿Qué tenía que hacer la iglesia? Expulsarlo. ¿Cuál es la implicación en Gálatas entonces? Que esa misma medida
de limpiarse de esa levadura que había en la iglesia, de personas que estaban enseñando otro evangelio, muy probablemente personas con autoridad. ¿Qué tenía que hacer la iglesia? Expulsarlos. Expulsarlos. Cotton argumenta allí también, hermanos, que esa palabra libertad en el versículo 13, cuando Pablo dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Él argumenta que esa es la libertad de la iglesia. Yo no estoy todavía muy seguro de ese argumento, en particular de ese texto, por eso no lo voy a usar de esa manera, pero creo que el principio está allí. Había personas que estaban enseñando otra cosa, estaban contaminando con esa levadura, ¿y qué tiene que hacer la iglesia? Fuera, sacarlos. Estaban enseñando otro evangelio esas personas. Creo que es una deducción que podemos hacer de Mateo capítulo 18 también, que la iglesia debería tener esa llave de poder como para expulsar. Bueno, en primer lugar, amonestar, pero si no se arrepiente, expulsar a uno o a varios de sus ancianos. Vamos a seguir hablando de eso después, pero esa es la idea, que esa llave de poder da la libertad a la iglesia para entrar a la comunión, para tomar las ordenanzas, para elegir a los pastores o para ejercer una medida disciplinaria. Y por otro lado estaba la otra llave de orden, o en la otra que se divide, que es la llave de autoridad o gobierno. Llave de autoridad o gobierno. Y esa es la parte en que entran los pastores. Entonces, todos tenemos la llave de la fe, hemos creído en Cristo, y la llave de orden, esa llave de orden que se divide en poder y autoridad, se divide respectivamente en la iglesia como un todo y la llave de autoridad o gobierno en los ancianos. El hermano Jorge ponía este ejemplo, que la forma en que ocurre la disciplina en una iglesia es que la iglesia es el jurado. La iglesia está evaluando, la iglesia escucha cuáles son las evidencias, qué es lo que se dice, cuál es el estado de esa persona, contrasta, compara, piensa en la palabra, piensa si es culpable o no esa persona. Y el pastor es el que juntamente con la iglesia, trayendo eso a la iglesia, ejecuta una sentencia como un juez, que después de escuchar el veredicto del jurado, dice sí, efectivamente, culpable, y esta va a ser la sentencia. Esto es lo que va a ocurrir. Esta va a ser la medida disciplinaria. Y la idea, hermanos, es que esa autoridad se ejerce en armonía entre la iglesia y el pastor, o los pastores, los ancianos, que resultan de acuerdo en ese juicio. Y resultan de acuerdo también en la sentencia, de decir es cierto. Fulanito hizo esto efectivamente y fulanito no se ha arrepentido. Lo estamos viendo, está aquí con nosotros o ya no quiso hablar con nadie, dijo que no iba a escuchar a nadie. Y hay que tomar una determinación. El pastor sería como la boca entonces en ese momento de la iglesia para decir si es cierto, fulanito, eres culpable. Y los bautistas, hermanos, eran tan serios en esto que quiero leerles una parte aquí de cómo lo hacían. Escuchen esto. Pero si él rehúsa, la persona que pecó, escucharlos después de haber usado todos los medios y amonestaciones debidos, entonces la falta tiene que ser presentada a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, tiene que ser echado fuera. El anciano debe preguntar si el hermano ofensor, según sus juicios, es incorregible y rehúsa escuchar a la iglesia.
Pregunta que es respondida en sentido afirmativo por el voto de la congregación o de la mayoría de los hermanos alzando las manos o por el silencio de ellos, después de haber invocado a Dios y haber explicado la naturaleza de la ofensa y la justeza de sus procedimientos. El pastor, en el nombre y por la autoridad de Cristo, pronuncia la sentencia de excomunión a tal efecto, y la sentencia viene escrita. O sea, ya tenían un texto y lo que hacían era ponerle un nombre, el nombre de esa persona. La sentencia dice esto: siendo, una raya para poner el nombre, culpable de gran iniquidad y no manifestando arrepentimiento no fingido, sino rehusando escuchar a la iglesia, pronuncio y declaro, en el nombre y por la autoridad de Cristo, que me ha sido encargada como pastor de esta iglesia, que él debe ser y, por la presente, es excomulgado, excluido o echado fuera de la congregación, y que ya no debe ser reconocido como hermano o miembro de esta iglesia, y que esto es para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esa es la sentencia escrita. Entonces, lo dejaban por escrito, así como dejarían escrito en una constancia de la reunión de miembros que se había agregado una o cuantas personas con los nombres de esas personas. De la misma manera, cuando había que expulsar a alguien, quedaba en el acta de la reunión de la iglesia, quedaba la sentencia y quedaba el nombre de esa persona. Entonces, piensa en la seriedad con la que estos hermanos tomaban esas medidas disciplinarias. Entonces, esa distinción de las llaves, hermanos, nos ayuda a entender cómo es que se va a ejercer esa autoridad, cómo encaja el papel de la iglesia, cómo encaja el papel también de los oficiales de la iglesia, los pastores que Dios pone en cada iglesia local para determinar al final o dictar una sentencia. Bueno, entonces, solamente para retomar aquí, hemos visto qué se entiende aquí por el reino de los cielos, en el texto, el reino de gracia, el reino de gloria, que las llaves del reino son la predicación, las ordenanzas y esas medidas disciplinarias, en eso consisten las llaves, que las llaves atan y desatan, en otras palabras, abren las puertas del reino o cierran las puertas del reino, que lo que se ata y se desata es a la persona y el pecado en que haya incurrido, que el poder de esas llaves estaba sobre los apóstoles, sobre los ancianos y sobre los creyentes, y que hay una distinción en esas llaves. Hay una llave de fe y hay una llave de orden. Y la llave de orden se divide en una llave de poder, que es la que tiene la iglesia, y en una llave de autoridad o gobierno, que es la que ejerce el pastor, o sea, por la predicación, haciendo uso de la ley y la gracia, sea por los sacramentos, o sea por la censura y la excomulgación de una persona, junto o en armonía o en consonancia con la iglesia. Entonces, esas van a ser las distinciones que nos van a ayudar a pensar cómo debería de verse ese orden. Si se fijan, todavía seguimos en términos que son bastante abstractos, pero sentando principios básicos o fundamento para después pasar a las preguntas que son más prácticas. Pues creo que por ahora, hermanos, sería todo. Creo que es bastante información. Igual les recomiendo, si después pueden conseguir este librito, ahorita en la reunión que tengamos de miembros voy a citar algunas porciones para explicar algunas cosas que creo que nos van a ayudar. Pero no sé, hermanos, si hay alguna pregunta, si hay alguna pregunta para hoy, hermano. Ajá. Ajá. Bueno, la idea de ciencia ahí no es la idea de ser científico, sino de conocimiento, de conocer. No sé si es un conocimiento salvador, el conocimiento salvífico de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Sería ese tipo de conocimiento que los fariseos estaban quitando
quitándole a la gente por sus tradiciones. No sé si más o menos, sí, va por ahí, ok. Gracias, hermano. Hermanos, ok, pues vamos a pasar a la reunión de miembros.